Imagina esta escena. Llegas a tu hogar después de una jornada agotadora, con el alma desgastada y el cuerpo al borde del colapso, sin fuerzas siquiera para quitarte los zapatos. Te recuestas, cierras los ojos y en medio de ese cansancio absoluto surge un susurro en lo profundo de tu ser. Deberías rezar. Pero de inmediato aparece otra voz, más dura, más exigente. ¿Vas a hacerlo acostada? ¿Crees que Dios te escucha en esa posición? Y entonces nace una duda que ha inquietado a muchos creyentes sinceros. ¿Está mal orar así? ¿Estoy faltando al respeto sin darme cuenta? Desde pequeños, nos enseñaron que orar es arrodillarse, juntar las manos, mostrar respeto con el cuerpo. Pero ¿qué pasa si estás enferma? ¿Qué ocurre si el dolor te impide moverte? ¿Y si el alma desea hablar, pero el cuerpo no coopera? Lo que estás por descubrir podría traer paz a tu interior o desafiar tus creencias más profundas. ¿Vale orar desde la cama? ¿Qué piensa verdaderamente Dios sobre eso hoy? Compartiré lo que el Padre Pío, aquel siervo fiel que llevó en su carne las llagas de Cristo y que pasó incontables noches sumido en la oración, comprendió sobre esta pregunta tan humana, tan espiritual. Quédate conmigo, porque esta verdad podría transformar para siempre tu manera de dirigirte al Señor. Si alguna vez sentiste que tu oración no era lo suficientemente buena porque estabas demasiado exhausta para arrodillarte, te invito a dejar un comentario que diga: Padre Pío, enséñame a orar con el corazón. Este simple gesto abrirá tu alma para recibir esta revelación. El Padre Pío, que vivió con las señales del crucificado durante 5 décadas, dejó enseñanzas que van más allá de lo que muchos conocen. Mensajes dirigidos a quienes en su fragilidad creen que ya no pueden rezar bien. El rosario fue el arma más poderosa del Padre Pío y puede serlo también para ti. Ahora, te comparto la primera gran enseñanza del Padre Pío sobre este tema. La oración nace del corazón, no del cuerpo. Cuando el alma está agotada, decía él, basta con elevar el pensamiento hacia Dios para estar ya en oración. Dios no se espanta por nuestra debilidad. Al contrario, se acerca aún más cuando percibe que rezamos con lo poco que tenemos. A veces, lo único que podemos ofrecerle es un suspiro, una lágrima, una intención callada desde el lecho del dolor o del cansancio. ¿Puedes imaginar el corazón de un padre que escucha a su hijo enfermo tratando de hablarle, aunque apenas pueda? No se conmovería hasta lo más profundo. No se acercaría con ternura para oír mejor ese esfuerzo nacido del amor. Así es como Dios contempla tus oraciones cuando tu cuerpo ya no da más. Pensar que solo ciertas posturas físicas hacen válida la oración es el tipo de rigidez que el Padre Pío siempre cuestionó. Él, que conocía los misterios más profundos del diálogo con Dios, nos recuerda que el Señor mira el corazón, no las formas. Pocos saben que este gigante espiritual pasó numerosas noches soportando dolores intensos, con fiebre, con estigmas sangrantes. A veces, el dolor era tal que no podía mantenerse de rodillas. ¿Dejaba de orar? En absoluto, su oración se moldeaba a su dolor, pero nunca desaparecía. Durante aquellas noches en que el sufrimiento se apoderaba de su cuerpo cansado, mientras yacía en su sencilla cama, el Padre Pío comprendió algo
profundamente revelador sobre el poder de la oración. En los momentos de mayor fragilidad, el vínculo con Dios se vuelve más transparente, más profundo, más entrañable. Él solía afirmar que la oración es la fortaleza del ser humano y la debilidad del Creador. ¿Qué significaba con estas palabras? Que cuando nos presentamos ante el Señor con el alma desnuda, sin apariencias ni estructuras, solo con la verdad cruda de nuestras heridas, algo sobrenatural ocurre. Dios se conmueve hasta el punto de acercarse con ternura infinita. Es como si el amor divino se inclinara hacia nosotros, tocado por nuestra sinceridad. Visualiza la oración como un diálogo íntimo con aquel a quien amas más que a nadie. En esos encuentros del corazón, ¿acaso importa si estamos de pie, acostados o sentados? Lo que verdaderamente importa es estar presentes, atentos, entregados al momento. Así lo ilustraba el Padre Pío, con una imagen sencilla, pero poderosa. La oración es el aliento del alma. Reflexiona en ello. Respiramos sin cesar, ya sea que estemos en reposo o en movimiento. Nuestra posición física no interrumpe ese ritmo vital. De la misma forma, la oración, como aliento espiritual, no se limita por la postura del cuerpo, sino que fluye desde un corazón abierto. Durante décadas, escuchando confesiones, el Padre Pío se encontró con muchas personas angustiadas por creer que sus plegarias eran inválidas por no seguir una fórmula precisa o una posición corporal específica. A una mujer enferma que rezaba acostada y se sentía culpable, le respondió con cariño: «Hija mía, ¿piensas que Dios no reconoce la voz de sus hijos solo porque están postrados? Aquel que formó el cuerpo también entiende su cansancio». Otro aspecto, menos conocido que él compartía, era que la oración, al igual que las estaciones del año, tiene sus propios ciclos. Hay momentos de oración fervorosa, llena de energía, en los que podemos permanecer de rodillas largo tiempo sintiendo a Dios cerca. Pero también hay tiempos de sequedad, enfermedad o agotamiento en los que la oración parece más silenciosa. Y esos tiempos no son menos valiosos. Así como el invierno esconde la promesa de la primavera bajo su aparente vacío, las oraciones hechas desde la debilidad gestan frutos espirituales invisibles, pero profundos. ¿Te has dado cuenta de que muchos santos vivieron sus momentos de mayor iluminación precisamente durante etapas de enfermedad o desgaste físico? Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús y, desde luego, el propio Padre Pío. Nada de eso es casualidad. Hay una fecundidad secreta en los momentos en que el cuerpo ya no puede y el alma se presenta sola ante Dios. Pero el Padre Pío insistía: no te detengas en las formas. Lo importante no es cómo oras, sino con cuánto corazón lo haces. Recordaba el caso de don Manuel, un anciano devoto de un pequeño pueblo. Siempre había orado de rodillas, sin fallar una sola noche, pero a los 92 años, su cuerpo vencido por la artritis ya no le permitía hacerlo. La primera noche que rezó sentado, lloró de frustración. La segunda noche, intentó forzarse y cayó vencido. En la tercera, aceptó su condición y oró desde la cama, hablándole a Dios como a un viejo amigo. Y fue entonces, me contó don Manuel con los ojos llenos de luz, cuando sentí a Dios más cerca que nunca, como si toda mi vida hubiera estado tocando una puerta cerrada
y esa noche, en mi fragilidad, se hubiese abierto por completo. Esta vivencia encierra una de las enseñanzas más desafiantes del Padre Pío. Nuestras limitaciones no nos alejan de Dios, sino que muchas veces nos acercan más a Él. La tradición ha resaltado el valor de las posturas corporales para predisponer el alma a la oración. Y es cierto, arrodillarse es un signo precioso de humildad, pero el Padre Pío nos recuerda que esas formas son caminos, no destinos, son herramientas, no la esencia de la oración. Si puedes arrodillarte, hazlo, decía él, pero si no puedes, que tu corazón se arrodille en su lugar. Es un acto profundamente bello, ofrecer homenaje a Dios con todo nuestro ser. Pero si en algún momento no puedes hacerlo como quisieras, no permitas que la angustia te invada. La rodilla que más toca el corazón de Dios es la del alma humillada. Aquí encontramos un punto esencial. En muchas ocasiones sentimos que nuestra oración pierde valor si no sigue ciertas formas externas, y justamente ahí caemos en aquello que Jesús reprochaba a los fariseos: el dar demasiada importancia a la apariencia sin cuidar el fondo. Hay una riqueza oculta en la espiritualidad cristiana que el Padre Pío supo captar con total claridad. Dios se hace especialmente presente cuando estamos más rotos, más débiles. No se trata de una idea teológica lejana, sino de una verdad viva que recorre las Escrituras y la existencia de los santos. Pensemos en momentos intensos de oración como los que vivió Jesús en Getsemaní, postrado con el rostro en tierra, sudando sangre, tan abatido que necesitó el consuelo de un ángel. No estaba en un templo, ni erguido con las manos al cielo, sino derrumbado, enfrentando el límite humano del dolor. ¿Puede haber oración más genuina, más plena? También el rey David, en sus noches de enfermedad y agotamiento, rezaba desde su lecho. En el Salmo 6 clama: «Estoy agotado de tanto gemir. Cada noche inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas». Esta súplica, desde la debilidad, no solo fue escuchada, sino que fue inspirada por Dios para dar consuelo a generaciones enteras. El Padre Pío vivió esta misma realidad de manera muy íntima. Una noche, durante una enfermedad que lo dejó totalmente postrado, ni siquiera podía formar palabras. En su extremo cansancio, lo único que salió de sus labios fue un suspiro. Jesús. Años después confesó a un hermano franciscano: jamás había sentido a Jesús tan cerca como en aquel instante. Era como si toda su vida espiritual hubiese sido una preparación para ese único suspiro. Esta vivencia nos deja una enseñanza poderosa. A veces, la oración más transformadora es la más sencilla, la que surge desde nuestra desnudez interior, desde la aceptación humilde de que solo podemos ofrecer a Dios nuestra necesidad. Recuerdo una visita que hice a Doña Esperanza, una mujer que, tras un derrame cerebral, quedó completamente paralizada. No podía hablar, apenas movía los ojos. Su hija me dijo algo que nunca olvidaré: «Desde que mamá está así, esta habitación tiene algo distinto. Se percibe una paz inexplicable». Me lo dijo entre lágrimas. Mi madre siempre fue una mujer de oración, y ahora que no puede pronunciar una palabra, siento que su oración es más pura, más honda. Es como si ella entera se hubiera vuelto una súplica viva.
¿Acaso no es esto lo que nos mostró el Padre Pío? Que cuando ya no podemos orar como antes, se nos revela una forma de oración más desnuda, más real. Hay una frase del Padre Pío que siempre llevo en el corazón. Dios no cuenta las palabras de tus oraciones, pesa el amor con el que las dices. No importa si rezas arrodillado en una iglesia o susurras desde la soledad de un hospital. Lo que verdaderamente importa es el amor, la verdad del corazón, la entrega sin reservas. San Pablo lo expresó maravillosamente en su carta a los romanos. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿No es asombroso? Incluso cuando no sabemos orar bien, cuando el cuerpo o el alma ya no responden, el Espíritu Santo toma esa fragilidad y la transforma en oración perfecta. Y es aquí donde encontramos otra gran verdad. A menudo es en nuestra mayor debilidad donde Dios se manifiesta con más fuerza. El Padre Pío lo sabía por experiencia. Sus uniones más profundas con el cielo no siempre coincidían con sus largas oraciones de rodillas, sino con sus momentos de dolor más intenso, recluido en su celda, incapaz incluso de sostenerse en pie. Pregúntate con el alma abierta, ¿cuándo sentiste a Dios más cercano? ¿Fue acaso cuando todo marchaba bien y cumplías tus prácticas con exactitud? ¿O fue en medio de esa tormenta interior, de ese dolor agudo, o ese cansancio que no perdonaba, cuando solo te salía del alma un grito: «¡Socórreme, Dios mío!»? Para tantos creyentes, los encuentros más sinceros con el Creador suceden justo en ese punto, donde se desvanecen nuestras fuerzas, cuando ya no hay discursos ni fórmulas, solo una necesidad desnuda que clama en silencio. Es en esa rendición donde se revela el mensaje liberador que el Padre Pío supo transmitir con tanta claridad. No te atormentes si hay días en los que no logras arrodillarte para orar. No te culpes si el cuerpo enfermo, el peso de los años o el cansancio te obligan a hablarle a Dios desde la cama. No permitas que nadie te diga que esa oración tiene menos valor. Rezar, decía el Padre Pío, es hablar con el corazón, y el corazón no entiende de posturas físicas. En realidad, comprender que la debilidad no es un impedimento, sino un canal para una oración más honesta, es una enseñanza profunda. Cuando todo va bien, cuando nos sentimos autosuficientes, es fácil que se filtre un orgullo disfrazado en nuestras plegarias. Pero cuando rezamos desde el dolor, desde el límite humano, no hay espacio para apariencias. Y es ahí donde se manifiesta lo que San Pablo reconocía con humildad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Con esta verdad resonando en el alma, vale la pena preguntarse, ¿cómo llevar esta comprensión a nuestra vida espiritual diaria? El Padre Pío ofrecía caminos concretos. Si el agotamiento te vence y apenas puedes mantener los ojos abiertos, él aconsejaba una oración sencilla antes de dormir, sin adornos ni discursos. Basta con decir desde el corazón: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi vida. Me entrego a ti. Una oración así, dicha con sinceridad desde el lecho, brilla ante los ojos del cielo. En los momentos de enfermedad, cuando el dolor parece tragarse todo aliento, el Padre Pío invitaba a unir ese sufrimiento a la cruz de Cristo.
No desperdicies tu dolor, decía. Entrégalo como intercesión por alguien que lo necesite. Incluso un gemido que brota entre lágrimas puede ser una súplica poderosa. Una mujer enferma que, mientras soporta el sufrimiento, alcanza a murmurar: Jesús, esto es por ti. Está elevando una plegaria tan fuerte como la más solemne liturgia. Para quienes ya no pueden arrodillarse, para los ancianos que rezan con el cuerpo frágil, el consejo era claro: conviertan su existencia entera en oración. Que cada suspiro, cada gesto, cada segundo sea una ofrenda viva a Dios. No hay forma más alta de orar que hacer de la vida una conversación continua con Él. Para esos padres y madres que, entre pañales, tareas y desvelos, se duermen sin terminar el rosario, el Padre Pío tenía palabras que consuelan. El sueño de una madre agotada, ofrecido como ofrenda, es una oración hermosa, porque Dios entiende el lenguaje del amor que se da hasta el límite. Uno de los consejos más valiosos del Padre Pío era practicar la llamada oración del momento presente. Consiste simplemente en reconocer a Dios en medio de cualquier situación y dirigirle una palabra sencilla: gracias, ayúdame, te amo. Puedes hacerlo mientras estás en una sala de espera, atrapado en el tráfico o mientras lavas los platos. Dios siempre está contigo, recordaba él. Háblale como a un amigo cercano que camina a tu lado. También nos enseñó a no preocuparnos tanto por la cantidad de palabras, sino por la entrega del corazón. Es mejor un solo Padre Nuestro rezado con amor sincero que 100 oraciones vacías, decía con convicción. Esto reconforta a quienes, por limitaciones físicas o emocionales, no pueden sostener largos momentos de oración. Un sencillo Jesús, te amo, o Señor, ten piedad, pronunciado con devoción, puede resonar con más fuerza que horas de palabras sin alma. Y cuando la aridez espiritual golpea, cuando no salen ni las palabras, cuando parece que el cielo guarda silencio, el Padre Pío hablaba de la oración de la espera. Esperar en la presencia divina, aún sin sentir, sin ver, sin oír, también es una forma profunda de amar a Dios con todo el corazón. A veces, lo único que el Señor nos pide es que nos detengamos ante Él con la sencillez de un niño que reposa tranquilo en los brazos de su Padre, sin necesidad de palabras ni gestos. Esta imagen puede renovar por completo esas noches largas de insomnio, en las que el dolor o las preocupaciones no nos dejan descansar. En lugar de luchar contra el desvelo, podemos abrazar ese tiempo como un espacio sagrado para estar con Dios. No hace falta usar oraciones complicadas ni posturas especiales. Basta con reconocer su presencia, abrirle el corazón y dejar que el silencio diga lo que las palabras no pueden. Esta manera de rezar, tan simple y verdadera, puede cambiar nuestra relación con Él de raíz. Nos libera de la presión de hacerlo correctamente y nos introduce en una forma de diálogo más humana, más constante, más íntima con nuestro Creador. El Padre Pío lo repetía con claridad: la oración debe ser como respirar, algo natural que se da en cualquier situación, sin importar dónde estemos o cómo estemos. Al entender esto, nos damos cuenta del regalo inmenso que tenemos entre manos. No hay que esperar el momento perfecto,
ni el lugar ideal para hablar con Dios. Él siempre está ahí, cercano, atento, deseoso de escuchar incluso el susurro más tenue de nuestro interior. Y es aquí donde el Padre Pío nos reveló uno de los misterios más profundos sobre la oración, especialmente pensado para aquellos que viven con alguna limitación física. Es una verdad que muchos aún no conocen, pero que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. A través del sufrimiento y las incontables horas que pasó escuchando y orientando almas, el Padre Pío comprendió que nuestras aparentes debilidades pueden ser, en realidad, las puertas más grandes hacia la intimidad con Dios. Eso lo compartía con quienes lo seguían más de cerca. Cuando no podemos ofrecer nada más que nuestra fragilidad, le estamos entregando a Dios el don más puro, una confianza total en su amor y misericordia. Esa es la clave. Rezar acostado, cuando el cuerpo ya no da más, no es una falta de respeto ni una excepción permitida. Es una forma profunda de mostrar humildad y abandono. Es reconocer, sin reservas, que dependemos completamente de Él, como criaturas pequeñas, ante la grandeza del Creador. Recordemos ahora estas verdades esenciales. Primero, la oración nace del corazón, no de la postura. Padre Pío nos mostró que lo que Dios ve es la intención con la que nos acercamos, no la forma externa. Segundo, en nuestras horas más débiles es cuando nuestras oraciones pueden ser más verdaderas. Si no tenemos más que ofrecer que nuestra necesidad, eso basta. Es una súplica libre de orgullo, una entrega sincera. Tercero, el Señor tiene una forma misteriosa de acercarse justo cuando más frágiles nos sentimos, como ese papá que corre hacia su hijo lastimado. Así se inclina Dios hacia nosotros cuando más lo necesitamos. Y por último, cualquier momento puede convertirse en oración si así lo deseamos. Incluso nuestros límites físicos pueden ser puentes hacia el cielo. Después de un día agotador, te dispones a rezar con devoción. El sueño te vence lentamente mientras tus dedos recorren las cuentas del rosario. ¿Te suena familiar? Muchos sienten culpa en esos momentos, pero lo que el Padre Pío enseñaba al respecto puede cambiar esa visión por completo. El rosario es el arma para estos tiempos, afirmaba con firmeza. Y como toda arma poderosa, el rosario provoca resistencia en el mundo espiritual. Por eso, quedarse dormido mientras lo rezas no siempre es negativo. Puede tener 3 causas distintas, cada una con un significado espiritual profundo. En los próximos minutos te revelaré estas razones que el Padre Pío señalaba como claves para entender este fenómeno. Así, podrás discernir si el sueño es una manifestación de lucha espiritual, una caricia de protección divina o simplemente una necesidad fisiológica del cuerpo. Lo más importante es que aprenderás a identificar qué causa está influyendo en tu vida de oración. ¿Te has dado cuenta de que el cansancio llega justo cuando decides rezar? ¿O has sentido una paz inmensa justo antes de quedarte dormido rezando? Estas señales son importantes y el Padre Pío nos enseñó a interpretarlas. Su sabiduría sobre la oración sigue iluminando a quienes desean profundizar en la vida espiritual. A través de sus experiencias y su acompañamiento espiritual, podemos comprender mucho mejor lo que vivimos cuando rezamos.
prepárate, porque lo que estás por aprender transformará tu forma de orar. Verás con otros ojos lo que significa dormirse con el rosario en las manos. Si ya te ha pasado, no te angusties. Al terminar este mensaje, tendrás una visión clara de lo que significa y sabrás cómo actuar cuando vuelva a suceder. Además, compartiré contigo algunas técnicas que el Padre Pío aconsejaba para mantener la atención durante el rezo. ¿Sabías que el rosario es mucho más que una oración repetida? Para el Padre Pío, era el escudo más eficaz frente a las batallas espirituales. Con el rosario venceremos, decía, mientras sostenía su rosario desgastado por el uso. Al observar su vida, encontramos momentos impresionantes ligados al rosario. Durante sus vigilias nocturnas, enfrentaba intensas luchas espirituales, pero bastaba con tomar su rosario para sentir una fuerza celestial que lo sostenía. Ese poder también se manifiesta en la vida de cualquiera que lo rece con fe. ¿Has notado que después de rezar sientes una paz que no sabes explicar? ¿O que los problemas que parecían imposibles empiezan a resolverse por caminos inesperados? No es coincidencia. El Padre Pío explicaba que cada Ave María que rezamos es como una rosa que ofrecemos a la Virgen, y ella nos cubre con su manto de amor. En muchas de sus confesiones, él recomendaba el rosario como el remedio más potente frente a las aflicciones del alma. No importaba si el problema era familiar, económico o interior. Su consejo siempre era el mismo: reza el rosario. Reza el rosario con fe y serás testigo de cómo los milagros comienzan a manifestarse en tu vida. Hay algo realmente sorprendente en todo esto. El Padre Pío decía con convicción que el demonio tiembla ante el poder del rosario, y precisamente por eso intenta muchas veces apartarnos de esta oración poderosa, usando todo tipo de distracciones. Una de las más comunes, según él, es ese sopor repentino que nos atrapa justo cuando empezamos a rezar. Si lo piensas, todo comienza a tener sentido. Para el Padre Pío, cada Ave María es como un golpe firme y certero contra el mal, y por eso no es raro que surjan obstáculos cuando nos disponemos a orar. El sueño es uno de ellos, aunque no siempre su causa es negativa. En sus enseñanzas, el Padre Pío hablaba de 3 señales concretas que revelan la fuerza del rosario. Una paz interior que nos abraza durante y después de cada oración, transformaciones notables en nuestra vida cotidiana y una protección especial que se hace presente en tiempos difíciles. Al tomar el rosario entre nuestras manos, estamos activando una defensa espiritual poderosa. Para el Padre Pío, meditar en los misterios es como levantar una muralla invisible que nos resguarda de los ataques del enemigo, construida con cada Ave María como si fuera un ladrillo de fe. A veces, escucharás a personas minimizar el valor del rosario, diciendo que es una repetición sin sentido, pero el Padre Pío respondía con firmeza: el rosario perturba al enemigo precisamente por su sencillez. Su aparente monotonía esconde una potencia espiritual que transforma el alma. Al repetir las Ave Marías, el corazón y la mente se elevan hacia los misterios divinos, creando una conexión profunda con el cielo. Él enseñaba que esta unión entre la oración verbal y la meditación activa un escudo protector
a nuestro alrededor. Al entender todo esto, también comprendemos que el sueño durante el rezo puede tener distintos orígenes. A veces es una lucha interior, otras veces una forma en que el alma se siente protegida, y en algunas ocasiones simplemente una necesidad física que el cuerpo expresa. El Padre Pío aseguraba que cada Ave María, dicha con fe, tiene el poder de transformar la vida de quien la reza. No importa si estamos luchando contra el sueño o si nuestra oración no es perfecta. Lo esencial es no abandonar y mantener la confianza en esta oración bendita. Y ahora que hemos entrado en este misterio, podemos mirar con otros ojos esa somnolencia que nos visita durante el rosario. En el siguiente momento de reflexión se abordarán con más profundidad las 3 causas que el Padre Pío señalaba como posibles razones de quedarse dormido rezando. En sus enseñanzas, este santo capuchino nos llevó al corazón del asunto. La primera causa es el cansancio físico. El cuerpo, ese templo que alberga al Espíritu Santo, también necesita reposo. El Padre Pío invitaba a no sentir culpa si, después de un día agotador, el cuerpo cede al sueño durante la oración. ¿Cómo saber si es simplemente agotamiento? Él mencionaba que el sueño llega poco a poco, después de jornadas intensas, y no va acompañado de inquietudes internas. La segunda causa es más espiritual. Se trata de ataques del enemigo. Según el Padre Pío, cuando nuestra oración comienza a rendir frutos y a causar efectos en el mundo espiritual, es común que enfrentemos resistencia. Una de las formas más utilizadas es un sueño repentino, sin explicación aparente, que llega justo cuando iniciamos el rosario o durante los momentos más importantes de la oración. Esta clase de sueño aparece de manera brusca, incluso en personas que han descansado bien, y suele interrumpir justo cuando estamos a punto de profundizar en la meditación. Para el Padre Pío, estas interrupciones no son motivo de miedo, sino al contrario, una prueba de que la oración está tocando dimensiones profundas del espíritu. Esa lucha, esa fatiga inusual, es una señal de que estamos avanzando por el camino correcto. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que ese tipo de somnolencia aparece justo cuando más necesitas rezar? Pero hay una tercera razón, quizás la más inesperada: la protección divina. Según reveló el Padre Pío, en ciertos momentos, quedarnos dormidos durante el rezo del rosario puede ser una forma en la que el cielo nos resguarda. En esos instantes, el alma está siendo protegida de combates espirituales muy intensos que aún no estamos preparados para enfrentar. ¿Cómo saber cuándo estamos bajo esta protección especial? El mismo Padre Pío nos dio pistas claras: una paz interior profunda, tanto durante como después del sueño, una sensación de descanso espiritual al despertar, y muchas veces la intuición de que algo importante ha sucedido mientras dormíamos. En estas situaciones, decía el Padre Pío, no hay que resistirse al sueño, pues es como cuando un padre levanta en brazos a su hijo, dormido, para protegerlo de algún peligro. Así también, el alma es llevada a un refugio espiritual donde descansa bajo el cuidado divino. ¿Te ha pasado alguna vez que al despertar de un sueño durante la oración, te sientes renovado de forma inexplicable o envuelto por una paz que no puedes explicar?
Son señales claras de que podrías haber vivido este tipo de protección especial. Entonces, ¿cómo actuar ante cada causa? Para el agotamiento físico, el Padre Pío nos aconsejaba aceptarlo con humildad. No es necesario forzarse más allá de los propios límites. Se puede dividir el rosario en partes pequeñas o rezarlo en un horario más adecuado, cuando el cuerpo y la mente estén más despiertos. Para los ataques espirituales, el llamado es a resistir con firmeza, cambiar de postura, orar en voz alta, caminar mientras se reza, perseverar en estos momentos, enseñaba el Padre Pío, es una forma poderosa de crecer espiritualmente. En cuanto a los episodios de protección, su consejo era claro: no sentir culpa. Estos momentos pueden representar verdaderas transformaciones internas. Lo esencial es discernir bien qué tipo de sueño nos afecta. Para ello, es necesario observar cómo llega el sueño, qué sentimos durante y qué permanece en nosotros después. Hay patrones que se repiten, y conocerlos nos ayuda a actuar con mayor sabiduría. Entender estas tres causas nos libera del peso de la culpa y nos permite vivir la oración con más claridad y confianza. El Padre Pío insistía en que no debemos dejarnos vencer por el sueño en la oración, sino dejar que sea una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. Conociendo estas tres causas, el Padre Pío proponía estrategias concretas que han servido a miles de fieles en su camino de oración. Para los que luchan con el cansancio natural, recomendaba ajustar el horario del rosario al momento del día en que se sientan más despiertos, dividir el rezo en varias partes durante la jornada, mantener una postura cómoda pero atenta, o incluso rezar mientras se camina suavemente. Ante los ataques espirituales, el consejo era más firme: rezar en voz alta, cambiar de posición inmediatamente al sentir sueño, hacer la señal de la cruz con determinación e invocar el nombre de María con confianza. La perseverancia, decía él, es clave en estos momentos. Si el sueño llega repentinamente en medio de una oración importante, no hay que abandonar el rosario, sino continuar con fe. Finalmente, cuando se trate de un momento de protección espiritual, el Padre Pío animaba a acoger con gratitud ese descanso. Si sientes una paz profunda y una renovación del espíritu, permite que ese instante sea un regalo de Dios. No te sientas mal por dormirte. Mantén el corazón en oración, incluso en el sueño, y agradece por esta forma tan delicada de ser amado por el cielo. También nos enseñaba cómo prepararnos antes del rosario, buscar un lugar tranquilo y bien aireado, adoptar una postura que equilibre atención y reverencia, tener el rosario entre las manos, sintiendo cada cuenta como un puente con lo sagrado, e iniciar con una breve oración, pidiendo la gracia de rezar con recogimiento. Para mantener la concentración durante el rosario, el Padre Pío sugería visualizar los misterios que estamos meditando, conectar cada Ave María con un aspecto específico del misterio, mantener un ritmo constante en la oración, sin apresurarse, usar imágenes sagradas como apoyo para la meditación. Una técnica especialmente efectiva que el Padre Pío enseñaba era la oración del corazón. Consiste en sincronizar las palabras del Ave María
con el ritmo de nuestra respiración, creando un estado de profunda concentración y paz. Para momentos de especial dificultad, el Padre Pío recomendaba renovar nuestra intención al inicio de cada misterio, ofrecer cada decena por una intención específica, recordar que cada Ave María es una rosa para María, mantener la perseverancia, incluso cuando no sintamos nada especial. El Padre Pío enfatizaba que la clave no está en la perfección de nuestra oración, sino en la perseverancia y el amor con que la realizamos. Nos recordaba que incluso los momentos de lucha contra el sueño, cuando son ofrecidos con amor, tienen un valor especial para cultivar una relación más profunda con el rosario. El Padre Pío sugería comenzar con pocas cuentas, pero rezadas con atención, aumentar gradualmente el número de Ave Marías según crezca nuestra capacidad, mantener un horario regular para la oración, crear un ambiente propicio para el recogimiento. Estas estrategias prácticas, combinadas con la comprensión de las tres causas del sueño durante la oración, nos ayudan a desarrollar una vida de oración más rica y significativa. El Padre Pío nos asegura que cada esfuerzo, por pequeño que sea, tiene un valor inmenso en nuestra vida espiritual. Hemos llegado al final de este mensaje revelador sobre el significado del sueño durante el rosario. Las enseñanzas del Padre Pío nos han mostrado una perspectiva completamente nueva sobre algo que preocupa a tantos fieles. Recordemos los puntos esenciales que hemos aprendido. El sueño durante el rosario puede tener tres orígenes distintos: cansancio natural, ataques espirituales o protección especial. Cada causa requiere una respuesta diferente. La perseverancia es más importante que la perfección. El Padre Pío nos asegura que no debemos desanimarnos cuando el sueño aparece durante la oración. Al contrario, debemos ver estos momentos como oportunidades para profundizar nuestra vida espiritual y fortalecer nuestra relación con la oración. Te invito ahora a hacer un compromiso especial. Durante los próximos 7 días, reza el rosario, prestando atención especial a tu experiencia. Observa si el sueño aparece, cómo se manifiesta y qué sientes durante y después de la oración. Este ejercicio de observación te ayudará a identificar qué tipo de experiencia estás viviendo. Mientras realizas este compromiso de 7 días, recuerda, mantén un registro simple de tus experiencias. Aplica las técnicas que hemos aprendido según cada situación. No te desanimes si enfrentas dificultades. Celebra cada pequeño progreso en tu vida de oración. El Padre Pío nos asegura que cada Ave María rezada con amor tiene un valor inmenso, incluso cuando luchamos contra el sueño. Lo importante no es la perfección de nuestra oración, sino la perseverancia y el amor con que la realizamos. Imagina por un momento el impacto que tendrá en tu vida comprender verdaderamente el significado de estos momentos durante la oración. Ya no te sentirás culpable cuando el sueño aparezca. En cambio, sabrás discernir su origen y responder adecuadamente. Si has sido bendecido con esta información, compártela con otros que puedan estar enfrentando las mismas inquietudes. El Padre Pío enseñaba que el conocimiento espiritual se multiplica cuando lo compartimos con amor. Te propongo un desafío final. Escribe en los comentarios: acepto el compromiso de 7 días, si estás dispuesto a poner en práctica
lo que has aprendido hoy. Juntos formaremos una cadena de oración que se extenderá más allá de este mensaje. El Padre Pío nos asegura que el rosario es un arma poderosa para estos tiempos. Ahora que comprendes mejor el significado del sueño durante la oración, puedes aprovechar al máximo este regalo espiritual. Recuerda siempre, no temas cuando el sueño aparezca durante la oración. Utiliza las estrategias que hemos aprendido. Mantén la perseverancia en tu compromiso con el rosario. Comparte estas enseñanzas con quien las necesite. Si este mensaje te ha ayudado, por favor compártelo con otros que puedan estar experimentando las mismas inquietudes. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más mensajes inspirados en las enseñanzas del Padre Pío. Gracias por permitirme compartir contigo estas enseñanzas transformadoras del Padre Pío. Que cada Ave María que reces sea una rosa más en el jardín espiritual de tu vida. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones espirituales para tu crecimiento en la fe. Para tu crecimiento en la fe.